En una ciudad donde la historia se superpone en cada calle, existe un edificio que representa el momento en que la razón, la ciencia y el orden comenzaron a definir el futuro de un país. Hoy nos encontramos frente al Palacio de Minería, una de las obras más importantes del neoclasicismo en América Latina. Más que un edificio, es el reflejo de una época en la que el conocimiento técnico y científico se convirtió en el motor de desarrollo. Aquí se formaron ingenieros, se construyó el pensamiento moderno y se materializó una nueva forma de entender la arquitectura, racional, equilibrada y profundamente simbólica. Pero para entender su importancia, primero tenemos que viajar en el tiempo. Pues bueno, para comprender el Palacio de Minería es fundamental situarlo dentro de un contexto histórico amplio que inicia incluso antes de su construcción. Desde el siglo XVI, la minería se consolidó como una de las principales actividades económicas de la Nueva España. Regiones como Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí se convirtieron en centros mineros estratégicos, generando grandes cantidades de riqueza, especialmente a través de la extracción de plata. Sin embargo, durante una gran parte de este periodo, la minería dependía de técnicas tradicionales basadas principalmente en la experiencia directa y no tanto en el conocimiento científico estructurado. Esto generaba limitaciones importantes en la eficiencia de los procesos y el aprovechamiento de recursos. Durante el siglo XVIII y particularmente bajo el impulso de las reformas borbónicas, la corona española buscó modernizar la administración del virreinato. En este contexto, en 1777 se crea la Real Tribunal de Minería, una institución encargada de regular la actividad minera y mejorar su organización. Posteriormente, en 1792 se funda el Real Seminario de Minería, con el objetivo de formar especialistas capacitados en disciplinas como matemáticas, física, química y geología. Este momento es clave, ya que marca el paso de un conocimiento empírico a un conocimiento sistematizado y científico. Este cambio coincide con la influencia de la Ilustración, un movimiento intelectual europeo que promovía la razón, la observación y el conocimiento como base del progreso. Como resultado, no solo cambian las formas de enseñar, sino también la manera de concebir los espacios arquitectónicos destinados a la educación. El edificio que albergaría esta institución debía responder a nuevos principios. Por ello, el proyecto es encargado a Manuel Tolsa, quien llega a Nueva España en 1791 y se convierte en una figura fundamental en la introducción del neoclasicismo en México. Este estilo arquitectónico, basado en el orden, la simetría y la proporción, se alineaba perfectamente con los ideales de la Ilustración. La construcción del Palacio de Minería inicia en 1797. Se trata de un proyecto complejo tanto por su escala como por las condiciones del contexto. Finalmente, en 1813, el Palacio de Minería se da por concluido. Sin embargo, este momento coincide con un periodo de gran inestabilidad, ya que la Guerra de Independencia de México, iniciada en 1810, estaba en pleno desarrollo. Esto afecta directamente el funcionamiento inicial del edificio, ya que las condiciones políticas y sociales dificultan la continuidad de las actividades académicas. En 1847, durante la guerra contra Estados Unidos, fue ocupado por militares norteamericanos. Más tarde, en 1864, fue considerado como sede imperial de Maximiliano de Habsburgo. Solo el triunfo de Benito Juárez y la República en 1867 devolvió al inmueble su vocación original, como sede de la Escuela Especial de Ingenieros. Aún así, 10 años más tarde, en 1877, el gobierno de Porfirio Díaz destinó una parte del edificio para el Ministerio de Fomento. En 1909, su salón de actos se habilitó como sede provisional de la Cámara de Diputados. Durante el siglo XX, el edificio se integra a la Universidad Nacional Autónoma de México, lo que permite su conservación y continuidad como espacio educativo y cultural. Este proceso también implica el reconocimiento de su valor histórico y arquitectónico, lo cual contribuye a su preservación. En la actualidad, el Palacio de Minería sigue en uso. Es sede de eventos académicos, exposiciones, conferencias y actividades culturales, lo que lo convierte en un edificio activo dentro de la vida contemporánea de la ciudad. En este aspecto es especialmente relevante, ya que no se trata de un edificio que ha quedado únicamente como testimonio del pasado, sino de una obra que sigue cumpliendo funciones en el presente. En conjunto, la historia del Palacio de Minería permite entender que no se trata únicamente de un edificio construido para una función específica, sino de una obra que refleja un cambio profundo de la forma de pensar.
Representa la transición de un conocimiento empírico a uno científico, de una arquitectura ornamental a una racional, y de una tradición heredada a una visión moderna del espacio y la enseñanza. Una vez entendido todo el contexto histórico que dio origen al edificio, es posible analizar cómo estas ideas se materializan no solo en su arquitectura, sino también en la forma en que se inserta dentro de la ciudad. Ubicado sobre la calle Tacuba, dentro del centro histórico de la Ciudad de México, el Palacio de Minería se encuentra en una de las zonas urbanas más complejas y densas del país, y esta ubicación no es arbitraria. Durante el periodo virreinal, este sector concentraba funciones clave, administrativas, comerciales y culturales. El edificio se inserta dentro de la traza reticular, respetando la alineación de la calle y la continuidad del frente urbano. Sin embargo, logra destacar a través de su composición. Uno de los aspectos más importantes es su relación con la Plaza Manuel Tolsá. Este edificio abierto permite una lectura completa de la fachada, lo cual es fundamental en un edificio cuya calidad depende de su orden visual, además de ser un elemento de continuidad urbana al respetar la traza. Esta claridad en su relación con la ciudad se mantiene en su organización interna, donde el orden vuelve a ser un principio fundamental. Desde su origen, el Palacio de Minería fue concebido como un edificio educativo para el Real Seminario de Minería, y eso se refleja claramente en cómo cada espacio responde a una función específica y en cómo se organizan dentro del conjunto. Si hablamos de zonificación, el edificio presenta una organización muy clara entre espacios públicos, privados y de servicio, distribuida en sus distintos niveles. En la planta baja predominan los espacios públicos y de acceso. Aquí se encuentran los ingresos principales, los patios, los corredores y algunas áreas de exposición o uso cultural en la actualidad. Son espacios pensados para la circulación constante, con fácil acceso y conexión directa con el exterior. En el mezanine, la zonificación comienza a volverse más controlada. Aquí encontramos una transición entre lo público y lo privado. Se ubican algunos salones, oficinas o espacios administrativos, que requieren cierto nivel de acceso restringido, pero que siguen conectados con las áreas principales del edificio. Finalmente, en la planta alta predominan los espacios más privados y especializados. Aquí se localizan principalmente aulas, áreas de estudio y espacios como la biblioteca o algunos salones más formales. Son zonas pensadas para la concentración y el trabajo académico, por lo que tienen un carácter más reservado. También se ubican espacios representativos, como el salón de actos o la antigua capilla, que, aunque puede ser público en ciertos eventos, está dentro de una zona más controlada del edificio. Al entrar al Palacio de Minería, uno de los primeros espacios que se pueden encontrar actualmente es la exposición de meteoritas, la cual funciona como un punto de atracción inicial y marca el carácter cultural que hoy tiene el edificio. Este tipo de exposición ocupa áreas accesibles de la planta baja, lo que refuerza su condición de espacio público y de bienvenida para los visitantes. La estructura del edificio parte de sus patios interiores, especialmente el patio principal, que funciona como el corazón del proyecto. Desde ahí se distribuyen las circulaciones hacia aulas, salones y demás espacios. Además, estos patios permiten iluminación y ventilación natural, lo que mejora la calidad de los espacios interiores y hace más eficiente el funcionamiento del edificio. Uno de los elementos más representativos en esta zona es la escalera monumental. No solo conecta los niveles, sino que también marca una jerarquía dentro del edificio. Es un espacio que impresiona y que le da un carácter institucional muy fuerte, casi como una transición entre lo cotidiano y lo académico. En la actualidad, también podemos encontrar el Museo Manuel Tolsá, un espacio que conserva y exhibe elementos históricos, esculturas y objetos relacionados con el propio arquitecto y con la época. Este museo se integra de manera muy natural al conjunto, aprovechando espacios existentes sin alterar la lógica original del edificio.
En la parte del mezanine podemos encontrar, como ya mencionábamos anteriormente, algunas aulas, pero uno de los espacios más destacados en esta zona es uno que se usa para la Feria del Libro, la cual es muy importante y se realiza actualmente en el Palacio. Y finalmente pasamos a la planta alta. Aquí destacan espacios como la excapilla, otro espacio muy interesante porque refleja cómo las necesidades del edificio han cambiado con el tiempo. Originalmente tenía una función religiosa, pero hoy se ha adaptado a nuevos usos culturales, lo que demuestra la flexibilidad del diseño. Asimismo, encontramos el salón de actos, que era utilizado para ceremonias, presentaciones y eventos importantes, reforzando la vida académica del lugar. El Salón Rojo, por su parte, tiene un carácter más representativo, funcionando como un espacio de reunión o recepción, con una carga más simbólica dentro del edificio. Además de lo que ya te mencioné, el edificio cuenta con oficinas administrativas, pasillos amplios que rodean los patios y facilitan la circulación, y áreas de servicio que, aunque menos visibles, eran esenciales para su funcionamiento. Todo está organizado de manera muy lógica, donde cada espacio responde a una función específica sin interferir con los demás. Actualmente, el Palacio de Minería sigue en uso como un espacio cultural y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, albergando exposiciones, conferencias y eventos como la Feria del Libro. Lo interesante es que, a pesar del cambio de uso, su organización espacial sigue funcionando perfectamente. El Palacio de Minería constituye uno de los ejemplos más representativos del neoclasicismo, no solo por su apariencia formal, sino por la manera en que éste materializa una serie de principios arquitectónicos basados en el orden, la proporción y la racionalidad. En primer lugar, uno de los elementos más evidentes es la simetría, la cual organiza la composición general del edificio. La fachada principal se estructura a partir de un eje central claramente definido, que divide el conjunto en dos partes iguales. Esta simetría no es únicamente un recurso estético, sino un mecanismo que genera equilibrio visual y estabilidad, permitiendo una lectura clara e inmediata del edificio. Otro principio fundamental es el ritmo, observable en la repetición constante de vanos a lo largo de la fachada, como puertas o ventanas. Esta repetición no es solo porque sí, sino que responde a una modulación precisa que establece intervalos regulares entre los elementos. El ritmo genera continuidad visual y orden, facilitando la comprensión del edificio como un sistema organizado. Las pilastras desempeñan un papel fundamental dentro de esta composición. Estas actúan como elementos verticales que dividen la fachada en secciones, organizando visualmente el plano y reforzando la verticalidad. Aunque en algunos casos pueden no ser completamente estructurales, su función compositiva es esencial, ya que establecen un orden claro y jerárquico. Desde el punto de vista compositivo, la fachada puede analizarse en tres partes: basamento, cuerpo y remate. Tenemos el basamento como primer cuerpo. Aquí podemos encontrar que tenemos 3 accesos, 2 laterales y uno principal. Estos están enmarcados por arcos de medio punto y también están acompañados de columnas que cuentan con capiteles estilo dórico y con un fuste estriado. Además, sobre estos arcos descansa un entablamiento, en el cual podemos observar que cuenta con el grabado de Escuela Nacional de Ingenieros. De ahí pasamos al cuerpo. En este vemos que se cuenta con columnas, esta vez con capiteles estilo jónico, además de los ya mencionados arcos de medio punto. Y finalmente tenemos el remate como último cuerpo. Aquí se cuenta con un frontón triangular. También se cuenta con columnas balaustradas, además de remates como urnas y macetones en la parte superior. La proporción es otro principio esencial dentro de este análisis. Las relaciones entre altura, ancho y separación de los elementos están cuidadosamente calculadas, lo que genera una sensación de armonía. No existen elementos desproporcionados o fuera de escala.
Todo responde a un sistema de relaciones que busca un equilibrio visual. En cuanto al material, el uso de cantera fue fundamental, no solo por disponibilidad local, sino que aporta una unidad visual al edificio. La textura, el color y la resistencia de este material contribuyen a la percepción de permanencia y solidez. Es importante destacar que, a diferencia de estilos como el barroco, donde la ornamentación tiene un papel predominante, en el Palacio de Minería la arquitectura se basa principalmente en la relación entre sus elementos. La decoración existe, pero está subordinada al orden compositivo, lo que refuerza su carácter racional. Su sistema constructivo resulta particularmente interesante, porque permite entender cómo la lógica estructural condiciona directamente la forma del edificio. Un punto importante a mencionar es que, con las condiciones del terreno de la Ciudad de México, no fue sorpresa que, al realizar la cimentación, el terreno empezó a inundarse. Para evitar el acontecimiento, construido por el carpintero flamenco Pedro de la Chauz y el herrero Antonio Vecino, lo que ayudó a solucionar esta problemática. Como ya se mencionó en el análisis arquitectónico, el edificio transmite una sensación de orden y solidez. Sin embargo, esta percepción no es únicamente compositiva, sino que tiene una base constructiva muy clara. El sistema se basa en muros de carga, es decir, elementos que no solo delimitan espacios, sino que también soportan el peso de toda la estructura. Esto explica el gran espesor de los muros, que además de garantizar estabilidad, influye en la profundidad de los espacios interiores. A diferencia de sistemas constructivos más contemporáneos, aquí la ubicación de los vanos está completamente condicionada por la estructura. Las puertas y ventanas deben respetar la continuidad del muro, lo que da lugar a una disposición controlada y coherente. Gracias a esto, podemos entender mejor el recorrido de las cargas. Desde la cubierta descienden hacia los entrepisos, para posteriormente transmitirse a los muros y finalmente llegar a la cimentación. Este flujo constante explica la necesidad de mantener una alineación clara entre los elementos estructurales. Es importante destacar que en este edificio no existe una separación entre estructura y arquitectura. La forma no es independiente de la técnica, sino que surge directamente de ella. Esta integración es clave para entender el carácter racional del edificio y su coherencia como conjunto. Dentro del espacio de minería, la decoración y los elementos artísticos no solo complementan la arquitectura, sino que también aportan ese valor histórico y simbólico importante en los espacios interiores. Comencemos desde el vestíbulo. Aquí se exhibe desde el siglo XIX una colección de meteoritas férreas. Sí, estas piedras que proceden del espacio interplanetario del sistema solar. Estas nos demuestran su presencia dentro del edificio, reforzando el carácter académico y científico de este recinto, vinculando directamente el espacio arquitectónico con el conocimiento que ahí se generaba. De ahí nos vamos a la excapilla. Aquí se puede observar cómo Manuel Tolsá no solo aplicó sus conocimientos arquitectónicos, sino también una sensibilidad hacia lo decorativo. Aquí en este espacio podemos destacar la obra del pintor valenciano Rafael Gimeno y Planes, quien realizó en el lienzo de la Virgen María, ubicado en el altar de estilo neoclásico. Además, podemos agregar que en el plafón se encuentran pinturas con temáticas marianas, como el Milagro del Pocito y la Asunción de María, consideradas una de las mejores pinturas neoclásicas novohispanas con intención decorativa. Aquí podemos ver que la pintura no solo es un elemento aislado, sino que también se integra al espacio arquitectónico, reforzando una vez más el carácter y el significado. Nos pasamos rápidamente al salón de actos. Un gran recinto de mucha sobriedad y majestuosidad, en el que sobresalen 28 columnas de estilo jónico adosadas a un muro, así como 18 ventanas elípticas que permiten el paso de la luz natural.
Gracias al conjunto de estos espacios podemos permitirnos entender que, aunque el Palacio de Minería mantiene una decoración pues un poquito sobria en términos generales, pues su interior alberga elementos artísticos y simbólicos de gran importancia, donde desde la pintura, la escultura y la propia configuración espacial trabajan de manera integrada para reforzar ese carácter académico, histórico y arquitectónico que nos representa el Palacio de Minería en la Ciudad de México. Dígame un poco cómo surge este estilo, cómo llega a México y cómo busca transformar. Mira, el neoclásico nace de forma fortuita, es decir, nace gracias a los estudios de un alemán. Estudió la aparición de dos ciudades que quedaron enterradas por la erupción del volcán Vesubio, que es Pompeya y Herculano. Entonces, el gobierno de Italia, ya conformado como república, se dio la tarea de hacer excavaciones y fueron apareciendo las ciudades que quedaron enterradas en la lava. Y al descubrirlas, se dieron cuenta que guardaba el secreto de los orígenes de la arquitectura grecorromana. Al aparecer estas ciudades estaban sepultadas, la arquitectura dijo, volvamos al neoclásico, volvamos a lo clásico. Pero también recordemos que para esas fechas Estados Unidos ya era una potencia económica muy fuerte y empiezan a construir los estadounidenses con el estilo neoclásico, la Casa Blanca, el Capitolio, entre ellos, ¿no? Y entonces los españoles pues no se hicieron esperar. Hay un neoclásico fabuloso en Madrid y bueno, llega un arquitecto de España, Manuel Tolsá. Manuel Tolsá llega a México y invitado por el presidente don Porfirio Díaz. Don Porfirio Díaz, que tenía aspiraciones de tener una ciudad muy afrancesada, de lo más moderno, empieza la construcción de la escuela de minería, porque la escuela de minería intentaba formar mineros, hacer una escuela para la minería. Y el estilo es neoclásico. Y es ahí cuando nace la escuela de minería. Yo creo que lo que más sobresale es el patio central. El patio central viene a formar un referente porque a raíz de este patio central muchos edificios empezaron a hacer con patios centrales. Lo que me gusta de Palacio de Minería que ocupa solo dos materiales. Cuando combina estos dos elementos, me parece que es una fachada muy sobria y es lo que fuimos perdiendo los arquitectos mucho tiempo. Le vamos poniendo de sal, chile, manteca y demás a nuestros proyectos que lo vamos haciendo muy aburridos, pues. Me parece que una de las cosas rescatables son los materiales que usan, propios de la región, con estas dos canteras que ocuparon y le da una sobriedad muy, muy importante. Yo creo que en Tuxtla también tenemos neoclasicismo. Tuvimos un neoclasicismo muy interesante. Rivas Mercado era un arquitecto y diseñó el Ángel de la Independencia, por ejemplo, que es de esa época. Es una columna de estilo neoclásico y convoca un concurso para el Palacio de Bellas Artes. Antes del Palacio de Bellas Artes convoca un concurso para el Palacio Legislativo. De ese Palacio Legislativo solo se pudo hacer la cúpula central, lo que hoy es el Monumento a la Revolución, pero se manda a hacer un concurso para Bellas Artes y lo gana un italiano que se llamaba Adamo Boari. Y en el equipo que trae a Adamo Boari había un arquitecto italiano y él hace la Escuela Secundaria del Estado, el Monumento a la Bandera, que está en el Parque Morelos, el Maguellito, la Fuente Maguellito. Y esa parte neoclásica es la que viene resultando ya en Tuxtla, pues digamos, si nos vamos desde el origen que viene desde Herculano y Pompeya, pasa el Capitolio, llega a México con el Palacio de Minería, en Tuxtla nos queda todavía una embarradita de neoclásico muy interesante y creo que sí podemos ver, si ven la fachada de la Escuela Secundaria del Estado, van a entender el neoclásico. En Tuxtla, el original, es decir, el neoclásico nos llegó hasta Tuxtla con todos estos
cambios que van surgiendo y sobre todo en la época que fueron viviendo, ¿no? Es una época muy bonita, algunos muy criticado porque pierde originalidad según esto, pero me parece que conserva ese poder que tenían los griegos y los romanos. Después de recorrer sus espacios, sus elementos y su historia, el Palacio de Minería puede entenderse como mucho más que un edificio, desde su sistema constructivo hasta la forma en que se organiza cada uno de sus espacios, y la manera en que integra estos elementos, como lo son la pintura, la escultura y el conocimiento científico. Todo esto respondiendo a una misma lógica, la de una arquitectura pensada desde la razón. Esto, pues permitiéndonos entender que el edificio no solo fue diseñado para ser observado, sino para ser utilizado, habitado y aprendido. En conjunto, el Palacio de Minería no solo representa un momento histórico o un estilo arquitectónico, sino una forma de pensar y de construir, donde cada decisión forma parte de un sistema coherente. Y es precisamente esta coherencia la que le da un valor, no solo como un objeto arquitectónico, sino como un espacio que sigue generando conocimiento y significado en la actualidad.